Pensamientos controlan CALT. Hoy estamos en el episodio número 6. En esos pensamientos lo que vamos a hablar siempre es cómo llega el ser humano a ciertas conclusiones en su cabeza. ¿Por qué pasan ciertas cosas en la cabeza del ser humano? Ya hemos aprendido en estas sesiones que hemos tenido que siempre nosotros primero tenemos el impulso de nervios que nos llega al cerebro y el cerebro comienza a convertir eso en situaciones que nosotros ya hemos vivido o que fuimos advertidos. Entonces allá tenemos un detalle. Lógicamente, por esa razón siempre hay gente que tiene miedo a diferentes cosas que los demás. Ejemplo, si tú vives en Europa, entonces, o en Estados Unidos, entonces, según donde vives, no es que caminas por la calle y tienes miedo de, me van a robar, me van a atracar, que no sé qué. Si vives en otras ciudades que son más peligrosas, tienes automáticamente el miedo cuando sales a la calle, me van a atracar, algo va a pasar. Si tú vives en situaciones donde hay frecuentes terremotos o temblores, entonces tú siempre vives con este miedo en tu cabeza, porque es alguna cuestión aprendida del subconsciente tuyo. Entonces, aparte de los impulsos que tenemos, llega lógicamente la información. La información viene por muchos lados completamente diferentes. La información que nosotros tenemos puede venir por información que tenemos en la televisión hoy en día, en las redes, lo que hablan, la educación de las personas que son muy fuertes. Ejemplo, viene más, lógicamente más miedo, gente que tiene mucho más mal genio, un temperamento negativo, agresiva. Entonces eso impacta mucho más en el ser humano y en el subconsciente de nosotros, y lógicamente ya tienes una prevención allá. Ejemplo, si tu mamá te regañaba porque hacías una bobada, entonces lógicamente te vuelves más introvertido. Eso es normal. Si dices chistes y alguien en tu casa estaba de mal genio siempre y siempre te prohibieron hacer los chistes, entonces lógicamente te causa mal sabor hoy en día hacer chiste. Entonces por esa razón es muy importante que no simplemente van y juzgan a las personas, porque eso es muy normal, que siempre uno juzga a los demás, ¿no? Y eso viene lógicamente por esas razones, que uno tiene un aprendizaje de algo, una idea de algo y juzga al otro, pero nunca nadie se toma el tiempo. ¿Por qué será que esta persona es introvertida? ¿Por qué esta persona me rechaza de alguna manera? ¿Por qué esta persona, en la relación que tengo con esta persona, de un momento para el otro se fue? Ejemplo, te echaron estás en una relación afectiva y te dicen una mentira súper boba y ¡pum!, terminas la relación. Exactamente por esas cosas, porque no puedes con las mentiras, porque siempre has vivido en la niñez, adolescencia, ejemplo, con mentiras, y no lo puedes manejar, no lo sabes por qué la otra persona usa mentiras, no lo puedes comprender. Entonces, eso pasa lógicamente en absolutamente todo. Hay gente que tiene fobias, es lo mismo que la gente que tiene una claustrofobia. Ejemplo, fuiste encerrado por tu abuelo, por tu papá, cuando hiciste un chiste en el almuerzo y tu abuelo era muy rígido y era más o menos el que manda y que no sé qué, el dictador, que no sé qué, y tú hiciste el chiste y que las primas tuyas se rían, y tu abuelo te encerraba debajo de la escalera en un cuartico chiquitico. Entonces tú veías solamente a través de una grieta que había en la puerta, en este depósito que había debajo de la puerta de la escalera, veías ellos comiendo, almorzando, y tú fuiste alejado de ellos. Eso lógicamente puede causar varios traumas. Ejemplo, como ya han podido entender que eso me pasó a mí con mi abuelo, entonces a mí me causó eso durante muchos años,
alguna cuestión como de claustrofobia. Entonces cuando yo me sentía encerrado en algún sitio hasta que yo entendía que eso no tiene nada que ver que yo lo pueda manejar en ese momento. Siempre ejemplo en elevadores, cuando yo estaba en un elevador, un ascensor, entonces y yo no he podido controlarlo, entonces me causó el miedo, exactamente por esa razón, porque no he podido abrir la puerta de adentro y yo comencé a tener miedo que se van a olvidar de mí. Y seguramente el abuelo dijo algún comentario o hizo alguna cosa que me va a dejar adentro, como cuánto tiempo, no sé cómo, cosas así. Eso se queda en el subconsciente y en algún momento en la vida tuyo te puede causar un problema después. Por eso es muy importante que nunca juzgan a alguien que tenga algún problema. Si alguien tiene algún problema, tampoco van a preguntar por qué lo tienes, porque la mayoría de la gente no lo sabe. Yo atiendo tantas personas en el año y de verdad la mayoría de la gente no entiende por qué tienen agorafobias, porque tienen claustrofobias, porque tienen anuptafobias, porque tienen lo que sea, la fobia que sea, o simplemente el miedo que sea. No lo entienden al principio. Cuando yo comienzo a trabajar con las personas, entonces normalmente se descubre alguna patología. ¿Dónde fue el problema? ¿Qué fue el causante del problema? También es posible que hay varios causantes de un solo problema, ¿no? Que viene el mini impacto. El mini impacto es muchos impactos. Un impacto grande siempre tiene muchos mini impactos. Ejemplo, una cachetada tiene el impacto de la cachetada, cuando sientes la cachetada, el calor que te causa después, la inseguridad que te da, que te sientes incómodo, que quieres devolverlo, no puedes, todo eso. Esos son mini impactos. Y un problema grande puede ser lógicamente causado por varios mini impactos. Entonces siempre cuando una persona tiene algún problema y que no puede llegar lógicamente a donde es el problema, toca buscarlo. Cuando no ven que algo están bloqueando ellos mismos, entonces toca buscarlo. Pero siempre, cada persona que yo he atendido en mi vida, siempre crea su propio bloqueo. Siempre cada persona tiene su propio bloqueo, sea económico, afectivo, emocional, laboral, lo que sea, consigo mismo, no creer en sí mismo, lo que sea. Y eso tienes que superar en la vida tuya. Y eso es Pensamientos de hoy. Hasta la próxima.